Muy buenos días con todos. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Cintia Alejandra Vázquez García y hoy quiero invitarles a reflexionar sobre un tema que muchas veces creemos que ya está resuelto, pero que en la práctica todavía tiene muchos desafíos. La diferencia entre integrar e incluir. Y sobre todo, cómo llevar esto a acciones concretas, especialmente cuando trabajamos con estudiantes con discapacidad visual y auditiva. Con frecuencia escuchamos, sí, en mi aula tengo estudiantes incluidos, pero aquí viene una pregunta importante. ¿Estar en el aula significa estar realmente aprendiendo? Porque el hecho de tener un estudiante que puede estar sentado, presente e incluso tranquilo, no necesariamente significa que esté participando, comprendiendo o sintiéndose parte del proceso educativo. Ahí es donde tenemos que ir más allá de la integración. Y bueno, la integración en muchos casos ha significado que el estudiante debe adaptarse al sistema, es decir, que el mensaje implícito es, tú estás aquí, pero debes ajustarte a lo que ya existe. En cambio, la inclusión cambia completamente esta lógica. La inclusión implica que somos nosotros como docentes, como instituciones e incluso como formadores de formadores quienes transformamos la enseñanza para resolver la diversidad. Entonces, la pregunta clave que debemos hacernos constantemente es, ¿estoy enseñando para todos o solo para algunos? Ahora bien, muchas veces pensamos que la dificultad está en la discapacidad, pero en realidad el mayor problema suele estar en las barreras que nosotros mismos generamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando explicamos solo con diapositivas, con imágenes, solamente con texto, estamos creando ciertas barreras que dificultan la enseñanza y el aprendizaje para los estudiantes con discapacidad visual. Cuando hablamos sin apoyos visuales, sin escribir ideas claves, en cambio estamos generando barreras para estudiantes con discapacidad auditiva. Y hay una barrera aún más compleja, que es la actitudinal. Frases como es que no va a poder, es que es muy difícil para él, es que jamás lo va a entender, limitan más que cualquier condición. Por eso, hablar de inclusión es también revisar nuestras creencias. Para avanzar hacia las prácticas realmente inclusivas, hay tres principios fundamentales con los cuales nosotros debemos considerar siempre en nuestras clases. Primero, la accesibilidad, que todos puedan acceder a la información en igualdad de condiciones. Segundo, la participación, que todos tengan la oportunidad de involucrarse activamente. Y tercero, la flexibilidad, entender que no a todos aprenden de la misma manera ni el mismo ritmo. Esto no significa hacer más trabajo, significa enseñar de manera más consciente y más efectiva. Ya adentrándonos al tema de la discapacidad visual y auditiva, en el caso con los estudiantes que tienen discapacidad visual, uno de los errores más comunes es asumir que lo visual no se puede reemplazar, pero en realidad lo que necesitamos es transformar la forma en la que presentamos la información. Por ejemplo, no basta decir miren aquí o como ven en la imagen, es necesario describir formas, colores, posiciones, relaciones, incluso incorporar material táctil para facilitar una gran diferencia entre lo que nosotros queremos que el estudiante observe con lo que realmente queremos que aprenda, como por ejemplo maquetas, relieves, objetos concretos. El uso de audio también es fundamental. Explicaciones claras, grabaciones, recursos sonoros y algo muy importante, la organización del espacio. Un entorno muy bien estructurado va a facilitar la autonomía del estudiante. En resumen, para la discapacidad visual, la clave es hacer accesible la información a través de otros sentidos. Por otro lado, con los estudiantes que tienen discapacidad auditiva, el reto principal está en el acceso al lenguaje oral. Aquí es fundamental recordar que no basta con hablar más fuerte o más lento. Lo que realmente marca la diferencia es un apoyo visual que se pueda utilizar. Imágenes, esquemas, palabras claves. Mantener el contacto visual al hablar es importante y fundamental en este proceso de la educación. Evitemos
Evitemos dar la espalda, utilicemos gestos, expresiones faciales y sobre todo cuando sea posible, lenguaje de señas. También es importante estructurar la información en ideas claras, que sean muy bien organizadas y sobre todo que sean visibles. En este caso de discapacidad auditiva, la clave es transformar el sonido en información visual comprensible. Ahora bien, hablando de estrategias inclusivas, el tema de esta conferencia nos decía más allá de la integración y ahora podemos hablar más allá de cada tipo de discapacidad, porque existen varias estrategias que benefician a todos los estudiantes. Por ejemplo, la enseñanza multisensorial que combina diferentes formas en cómo el docente presenta la información. Por otro lado, el trabajo colaborativo en donde los estudiantes aprenden entre pares de manera individual, con quienes se sientan a gustos. Y por otra parte, el andamiaje también es brindar apoyos progresivos según la necesidad que presente. Por último, tenemos la evaluación flexible, que permite diferentes formas de demostrar lo aprendido. Hay que tomar en cuenta que dar seguimiento a estas estrategias prácticamente facilitan que el estudiante pueda tener un aprendizaje significativo. Recuerden que estas estrategias no es solamente bajar el nivel, es reconocer que hay múltiples formas de aprender y de demostrar el aprendizaje. Vamos ahora con un ejemplo práctico y sencillo. Tenemos un ejemplo de ciencias naturales, que en este caso sería cómo enseñar a los estudiantes el sistema solar. Podemos primero explicar de forma oral, utilizar una maqueta táctil para estudiantes con discapacidad visual, incluir imágenes, esquemas, palabras claves para estudiantes que tengan discapacidad auditiva. Es el mismo contenido, pero presentado de diferentes maneras. Esto es realmente inclusión, un solo objetivo, pero que tiene múltiples caminos. Para finalizar, me gustaría que podamos analizar estas dos frases. La inclusión no se trata de hacer algo adicional o algo extraordinario o algo fuera de lo común. Se trata de transformar simplemente nuestra forma de enseñar. Cuando planificamos pensando en la diversidad, créanme que más estudiantes comprenden, más estudiantes participan y más estudiantes se sienten parte, aún sin tener una discapacidad. Y esto mejora la educación para todos, no solo para algunos. Por eso les dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Estoy enseñando para todos o solo para algunos? La idea no es que busquemos un culpable o que tengamos un remordimiento, pero sí partamos de esta pregunta para hacer una reflexión y podamos gestionar un cambio instantáneo. Porque la verdadera inclusión comienza cuando dejamos de preguntarnos quién puede aprender y empezamos a cuestionarnos más bien cómo podemos enseñar mejor. Muchas gracias.